Jóvenes, una observación. Logaritmo de a a la n en base b no es lo mismo que el logaritmo a la n en base a. No, en base b, ¿no? No es lo mismo. Porque este n está afectando al logaritmo. Para aplicar la regla del sombrerito, el n debe afectar al número. Cuando tú veas así, esto de acá es como si sería logaritmo de a en base b todo a la n, ¿ves? Esta es potenciación, ¿ves? Y esto de acá no es lo mismo que esto. Por ejemplo, tú tienes logaritmo al cubo de 8 en base 2. Esto es distinto del logaritmo de 8 al cubo en base 2. Te voy a comprobar que eso es distinto, mira. Este número 3 está arriba del logaritmo, entonces eso significa que esto es potenciación. Es como si me estuvieran diciendo todo esto al cubo, ¿ves? Y esto va a ser distinto de esto de acá. Acá sí, como el 3 afecta al 8, baja el 3. Y sería 3 logaritmo de 8 en base 2, ¿ves? Joven, ¿cuánto vale el logaritmo de 8 en base 2? 3, ¿no? Entonces acá sería 3 al cubo. Y esto va a ser distinto de 3, el logaritmo de 8 en base 2 es 3. 3 al cubo es 27. Y acá 3 por 3, 9. ¿Te das cuenta que son distintos, sí o no? Y hay que tener cuidado entonces ahí. Para aplicar la regla del sombrerito, el n tiene que estar arriba del a. Ahí sí, ¿no? Ahí sí baja, ¿ves? Y si está arriba del logaritmo, esa es potenciación. Ya no es lo mismo. Tener cuidado. Luego viene el cambio de base. Si tú tienes el logaritmo de a en la base b, ¿qué se hace para cambiar de base? Arriba vas a poner logaritmo de a, abajo logaritmo de b. A la base que tú quieras, a una base x, ¿ves? Ahí esa base siempre positiva, distinto de la unidad. Entonces, a eso se llama el cambio de base. Mira, se lo voy a demostrar. Partimos de acá, al logaritmo de a, en la base b le voy a llamar n. Por definición de logaritmo, la base elevado a la n me da el a o no. O sea, base elevada a la n igual a, ¿no? Ese es por definición de logaritmo. Ahora voy a aplicar acá logaritmo en una base x a ambos miembros para que no se altere. Por propiedad del logaritmo, este n baja, ¿no? Eso lo hemos demostrado. Y sería n por logaritmo de b en la base x. Y acá sería logaritmo de a en la base x. Despéjame el n. Si usted despeja el n, acá te va a quedar logaritmo de a en base x sobre logaritmo de b en base x, ¿ves? Joven, pero ¿quién era n? N era logaritmo de a en base b, entonces en vez de n vas a poner logaritmo de a en base b. Y esto es igual a logaritmo de a en base x sobre el logaritmo de b en base x. Y esto de acá es lo que queríamos demostrar, ¿o no ves? Que el logaritmo de a en la base b es logaritmo de a en x sobre el logaritmo de b en x. ¿Está bien? Es lo que queríamos demostrar. Entonces vamos a ver cómo se cambia la base entonces, ¿ya? Bien. Si usted tiene, por ejemplo, logaritmo de 7 en base 5. A ver, quiere cambiarle la base a base 2, y entonces pone logaritmo de 7, pone logaritmo de 5. ¿A qué base quieres? Base 2. Ahí está tu base 2, ¿ves? De repente la señorita quiere cambiarlo a base 3, entonces pone logaritmo de 7, pone logaritmo de 5. ¿Qué base me dijiste? Base 3. Ahí está. Entonces, esa es la propiedad del cambio de base. Ojo, de acá también puedes regresar. Si tú ves que son iguales, pone logaritmo de 7 en base 5, ¿no? Por ejemplo, te dan un problema así. Logaritmo de 8 en base pi
sobre el logaritmo de 2 en base de pi. Ahí ha habido un cambio de base, entonces tú puedes regresar como logaritmo de 8 en base de 2. Y este es 3, ¿no? Porque 2 al cubo es 8, ¿ya? Entonces a esa propiedad le llamamos la propiedad del cambio de base. Muy bien. Y de acá se deduce otra propiedad, llamada la regla de la cadena. Entonces vamos a ver regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Tiene logaritmo de A en base B por logaritmo de B en base C por logaritmo de C en base D. Si usted observa, los logaritmos se están multiplicando. Acá B con B se repite, C con C se repite. Entonces se puede demostrar que este B se cancela, este C también. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo de A en la base D. A eso le llamamos la regla de la cadena. A ver, veamos la prueba. Para demostrar esto de acá solamente utilizo cambios de base. ¿Ve? A ver, a este logaritmo lo voy a cambiar a base X. Sería logaritmo de A en base X sobre logaritmo de B en base X. Por a logaritmo de B en base C también lo paso a base X. Sería logaritmo de B en base X sobre el logaritmo de C en base X. Acá también sería logaritmo de C en base X sobre logaritmo de D en base X. Joven, logaritmo de B en base X con estos son iguales, entonces se va a cancelar, ¿verdad? Acá también, logaritmo de C en X, logaritmo de C en X, se cancela. ¿Qué me va a quedar arriba? Logaritmo de A en X, abajo me queda logaritmo de D en X. Pero como acá son iguales, X, ahí ha habido un cambio de base. Eso viene del logaritmo de A en la base D. Y es lo que quería demostrar, ¿ves? ¿Qué debe salirme todo? Logaritmo de A en base D, ¿ves? Bueno, pero no es necesario hacer esto, ¿no? Directo. Tú ves que se repiten, lo cancelas, ¿ves? Ahora veamos un ejemplo. Por acá. A ver, tiene el logaritmo de 17 en base 2. Me dicen, por ejemplo, todo esto de acá. Entonces, joven, si usted observa, 17 con 17 se repite, se cancela, ¿ves? 13 con 13. ¿Qué más? 15 con 15, ¿ves? ¿Qué me quedaría nada más? Me queda logaritmo de 16 en base 2. Y eso es 4, ¿no? Porque 2 a la cuarta, 16, ¿ya? Entonces, a eso le llamamos la regla de la cadena. A ver, algo importante que se deduce de la regla de la cadena. Si tú tienes logaritmo de A en base B por logaritmo de B en la base A, al aplicar la regla de la cadena, así como tú quieras, a ver, apliquemos así. A con A se cancela. Y logaritmo de B en la base B es 1, ¿sí o no? ¿Ves? Y de ese producto, esto pasa a dividir. Y tendrías lo siguiente. Que el logaritmo de A en la base B va a ser 1 sobre el logaritmo de B en la base A. Ya, eso es lo que va a quedar. Ahí está. Entonces, importante, ¿no? Si usted tiene un logaritmo y lo quieres invertir, solamente se cambia el A con el B, ¿no? El A pasa a ser base y el B pasa a ser el número, ¿ves? Por ejemplo, tiene logaritmo de 7 en base 5. Entonces, si tú quieres invertirlo, acá vas a poner 5 y 7. El 7 pasa a ser la base y el 5 pasa a ser el número, ¿no?
O viceversa, sobre todo cuando tienes fracciones con logaritmos. O sea, tienes un problema así, por ejemplo. Tienes logaritmo de A en base B. Entonces, si tú quieres eliminar la fracción, solamente vas a cambiar el A con el B. Acá vas a poner logaritmo de B en base A, ¿no? Y listo. Y ya no hay fracción, ¿ves? También una propiedad importante que se deduce de la regla de la cadena, ¿ya? Muy bien.